y nos costó un poco. Bueno, el tema de la movilidad, como estábamos hablando, vamos a retomar un poco lo que estábamos diciendo, que el tema de la movilidad va a ir cambiando periódicamente. Ahora encontramos de que ya no es una afectación tan grave el tema de la movilidad en lo que es la desproporcionalidad que había entre los que ganaban mucho y los que ganaban poco. Si empezamos a ver la nueva movilidad, la que está saliendo a partir del decreto nuevo, tienen un mismo tiene un mismo índice y afecta a todos de igual manera. ¿Esto por qué se da de esta forma? Bueno, es muy sencillo. Lo que yo calculo que habrán corregido esto, además de que obviamente es mucho más baja, habrán corregido esta desproporción que generaba tener un aumento a los que tenían la mínima de casi un 13% y que los otros fueran bajando. Seguramente la corrección de esta movilidad se da producto de qué? Y bueno, se da por una cuestión lógica. Esto fue lo que ocurrió en la época de Badaro. Si seguíamos con este tipo de movilidad y esta diferencia tan marcada entre los saberes máximos y los saberes mínimos, estábamos llevando al sistema nuevamente a un juicio por movilidad, ¿producto de qué? Producto de esta afectación. Es decir, de que la movilidad en función a el tipo y a la afectación del beneficiario iba a generar un deterioro. Esto ahora se corrigió. Entonces acá viene el primer tema que también es importante tocarlo, que tiene que ver con el daño. Yo escucho ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el daño que ha producido esta movilidad? Bueno, a ver, ven, acá empezamos con el daño. Si el daño que produce la movilidad hoy se puede acreditar, yo lo podía acreditar anteriormente, porque yo podía decir, bueno, a ver, habrá un daño si uno cobra un 12, un 13, un 14% y otro cobra un 6%. Ahora todos cobran lo mismo. ¿Hay un daño entonces ahora o el daño general? Todos cobran de idéntica manera. Yo muchas veces cuando hablábamos de que acreditar el perjuicio para poder iniciar el juicio de reajuste, yo decía, bueno, para poder iniciar el juicio por movilidad, yo decía, bueno, pero van a tener que esperar un poco, vamos a tener que esperar un poco para poder acreditar este daño. Porque ya ahora no se está acreditando el daño porque están afectando a todos los jubilados de idéntica manera. Que esto fue lo que pasó con Badaro. Badaro, ¿el daño cuál fue? Que unos cobraban más y otros cobraban menos. Entonces, acá empieza el primer tema sobre cómo afecta la movilidad futuro. Si nosotros vamos a decir de acá a 3, 4, 6 movilidades de que va a haber un daño, vamos a tener que acreditarlo, vamos a tener que demostrar que este deterioro hay diferencia entre algunos y otros. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que tenemos que acreditar ahora, aquellos que se vuelquen al tema del daño en materia de movilidad. Porque hay muchos que dicen, yo acredito el daño. El daño no es la confiscatoriedad, es el daño. Yo siempre les digo lo mismo, que yo particularmente no considero, desde el punto de vista jurídico, a la movilidad y al haber jubilatorio como una cuestión que tiene que tomarse como un daño específico. Y segundo, tampoco me parece lógico el tema de considerar de que el patrimonio es algo inafectable. Se puede afectar el patrimonio de la movilidad. Esta es la realidad. Si no, tendríamos que irnos al fallo Peralta contra Estado Nacional de la década del 90, en donde se incautan los activos de los plazos fijos y ahí sí encuentra la justicia, el beneficiario encuentra una posibilidad de decir, mire, me están afectando el patrimonio, porque esto eran activos de la persona, y ¿qué es lo que dice por otro lado la justicia? Mire, es una afectación, pero es un derecho que tiene el Estado de poder hacerlo. Es decir, que reduce esta capacidad del daño y de la afectación del patrimonio. Entonces, es importante empezar a tomar otra visión de la movilidad, porque la movilidad no vamos a poder siempre establecerla y determinarla de idéntica manera y decir, bueno, mire, a mí me afecta. A mí me están complicando y yo no estoy cobrando lo que me corresponde. Podrá haber diferencias en el haber inicial. Yo creo que ahí sí vamos a encontrar diferencias, vamos a encontrar posibilidad de iniciarle algún tipo de juicio, ya no vamos a poder utilizar en algún tiempo la movilidad Badaro, ya no se está utilizando, y la movilidad del IF está también ya en desuso, porque se ha aplicado a partir del 2008 una movilidad en función a lo que es el tema de vamos a decirle, una movilidad legislativa, es decir, que ya el Congreso de la Nación establece cuál va a ser los parámetros que hay que usar para poder, y los índices que hay que usar para poder establecer esta movilidad.
Hoy nosotros todavía estamos en una especie de nebulosa porque hay todavía afectaciones y hay cuestiones que todavía son similares a lo que pasó en la década, en el 2000, 2001, 2010, hasta el 2010, en donde estaba afectado el derecho de los beneficiarios. Por ejemplo, esta afectación de 180 días es un tema bastante importante. Por ejemplo, la delegación que le ha dado el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo para establecer la movilidad. Esto hay ya muchos fallos, pero yo obviamente voy a nombrar los últimos, que son Badaro, Sánchez, Monzó, Elif, Blanco y hasta García, en donde en todos estos fallos lo que le están diciendo al Poder Ejecutivo es, el Poder Judicial le dice al Ejecutivo, nosotros no podemos intervenir en estas cuestiones porque esto no corresponde a la intervención judicial. La movilidad se tiene que dar por una cuestión legislativa, esto tiene que pasar al Congreso de la Nación y el Congreso tiene que hacerla. Hoy podríamos decir de que esto estaría afectado y acá habría una inconstitucionalidad en materia de derechos porque se afecta lo que son las atribuciones que tiene el Congreso. El Congreso, a partir del artículo 75, habla sobre esta necesidad de poder participar en cuestiones específicamente jurídicas, como son la parte tributaria, la parte penal y la parte electoral. Esto es propio del Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir próximamente si esto sigue en estas mismas condiciones? Será cuestión de decir, bueno, es inconstitucional la ley 27.541, en todo, en parte, todo tendrá esta visión. Bueno, esto es lo que tenemos que ir analizando nosotros en las futuras, cuando abran obviamente tribunales y en las futuras cuestiones que se vayan dando. Después también tenemos de que esta movilidad que se está dando ahora es una movilidad que sigue teniendo, yo considero que afecta al beneficiario, esto no cabe la menor duda, pero tenemos que hablar también acá sobre derechos adquiridos. Yo creo que acá, yo escucho mucho el tema de, bueno, acá hay un derecho adquirido a la movilidad. Entonces acá yo, el primer planteo que me hago, y esta es un poco el tema en sí que me interesaría discutir o que me interesaría debatir con todos ustedes, es si acá hay derechos adquiridos. Porque la jurisprudencia no habló nunca sobre derechos adquiridos en materia de movilidad jubilatoria. Más bien ha hablado periódicamente de que hay derechos en progresión. Por ejemplo, yo pongo el famoso fallo Sánchez contra ANSES, que es el más conocido por todos nosotros, y el fallo Sánchez lo que dice es, primero, proporcionalidad y después sustitución del haber jubilatorio a lo que es la actividad. Entonces, ya en el primer fallo, que para mí es el más importante de todos, que es el fallo Sánchez, que es una especie de manual sobre lo que es el tema de la movilidad, ¿y qué es lo que dice? Bueno, muchachos, a ver, el fallo lo que está estableciendo en forma taxativa es, señores, acá lo que tenemos que tener nosotros es esto, como base específica. No empezar a discutir sobre el tema sobre el tema de los derechos adquiridos. Después nos podemos ir a otros fallos en donde también habla sobre otros temas, como por ejemplo la vulnerabilidad, que ya está desde el fallo Blanco y del fallo García, ya lo tenemos bastante masticado. Pero no hablan en ninguno de estos fallos de los derechos adquiridos. Yo me remito a un fallo de 1946 que se llama Martínez contra Caja Nacional del Estado, y ahí habla de que no se le puede exigir al Estado que otorgue un derecho en forma permanente y adquirido en materia de previsión social. Es decir, que ya las cajas decían a mitad del siglo pasado de que este derecho no podía ser absoluto y no podía tener ningún tipo de cambio. Entonces acá es donde yo empiezo a preguntarme si este es un derecho adquirido en forma permanente. Tomando la doctrina que ya está hecha, porque yo no soy ningún innovador en esto, hay doctrina escrita sobre esto, que lo ha hecho el doctor Luis Ramírez Bocos, también el doctor Jorge García Rá, por los cuales yo he invitado para que den próximamente una charla sobre este tema mucho más profundamente. Yo empecé a leer un poco sobre el tema de la movilidad, y acá hay una cosa muy racional, que es considerar si este derecho adquirido, hay un derecho adquirido a la movilidad, tiene que ver con el quantum, o sea, los montos de la movilidad o el estatus de ser un jubilado. Entonces acá viene la discusión cuando yo escucho en muchos programas y en muchas radios y en muchos lugares, hay un derecho adquirido. Yo ya adquirí la movilidad. ¿Cuál movilidad adquiriste? ¿La movilidad con la que te jubilaste adquiriste?
Yo lo que digo es, si adquiriste la movilidad con la que te jubilaste, entonces vos tenés que tener una movilidad estática para ese periodo. Es decir, que una persona que se jubiló con la 18037, 38, tiene que mantener la movilidad de ese periodo. Hoy, si está viva esa persona, tiene otro tipo de movilidad. No va a tener la movilidad específicamente de ese periodo. O sea, todo el mundo va cambiando. ¿Quién es el que tiene la potestad de hacer esta modificación, este cambio en materia de movilidad? Es el poder legislativo. Es decir, que ellos pueden hacer este cambio. ¿En función a qué? ¿Hay limitaciones? Sí, que no sea confiscatorio, que no sea irretroactivo, que no sea retroactivo, y obviamente que tenga un principio de progresión. Esto no hay discusión. Ahora, con respecto a el derecho adquirido, yo creo que el derecho, como lo vengo sosteniendo y lo vengo también analizando, se adquiere al estatus de ser jubilado. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional es el primero que nos da un pequeño esbozo de lo que es el derecho a la previsión social. No nos olvidemos de que nuestra Constitución Nacional tiene una característica totalmente de derecho privado, no nació en este derecho público, sino que tiene que ver con el derecho más individual de las personas, el derecho a la propiedad. De la reforma del 57 se incorpora lo que tiene que ver a los derechos sociales, y dice de que el Estado debe ser el que otorgue los beneficios de la seguridad social como primera base esencial, y por otro lado especifica de que las jubilaciones y las pensiones deben ser móviles, tienen que tener movilidad, punto. No dice de que esto es un derecho adquirido. Después tenemos que remitir por el tema de la progresión en materia de seguridad social a la reforma de 1994, artículo 75, inciso 23, en donde se incorpora esta progresión y beneficio que establece a los derechos de los adultos mayores y a la vejez. Ahí recién se incorpora todo este tema de concepto de previamente de progresión, que después es tomado obviamente por el fallo Sánchez, en donde se agarran obviamente de la Constitución y de este artículo. Ahora, en ningún lugar se habla sobre derechos adquiridos. Entonces, habría que pensar también cuando nosotros le pedimos a un juez que modifique, por ejemplo, yo cuando le pido en el fallo Diseño que modifique o que revea, porque yo no pido que modifique, yo pido que revea la situación en la que estaba la jubilada en ese momento, lo que le estoy solicitando es, miren, yo lo que quisiera saber es si esta normativa que se está aplicando, si esta ley que se está aplicando no genera una incertidumbre a futuro, por eso voy por una acción declarativa de certeza y no por una acción de amparo, lo cual no es un tema de discusión si está bien o mal cuál acción se plantea. Si vos encontrás el daño, si vos encontrás por dónde querés ir en materia de acción, decís, bueno, yo encuentro el daño, encuentro la inconstitucionalidad de todo, voy por este lado. Pero por otro lado, yo lo que le estoy solicitando al juez es, mire, revísame toda esta norma, yo no voy a plantear un daño sobre este tema, porque yo considero que, además veo de que el daño para mí tiene una consecuencia civil. Yo no conozco, o por lo menos no he visto, y es que no sé cuánta gente habrá planteado daño en materia de seguridad social. Yo planteé daño moral, y el daño moral nunca me lo dieron. He llegado hasta la Cámara, y la Cámara no me hizo lugar nunca a la petición de daño moral por la mala liquidación y por la demora. O sea, nunca me lo plantearon. Yo acá, obviamente, no puedo plantear lucro cesante y daño emergente, porque si no les dan el daño moral, yo tengo que especificar cuál es la pérdida. Y las liquidaciones que otorgan CES y las liquidaciones que otorga la justicia no hablan sobre un daño. Hablan sobre intereses, hablan sobre índices y sobre liquidación. Por lo tanto, ninguno de nosotros ha acreditado nunca en materia de seguridad social y de movilidad un daño. Nosotros lo que le pedimos a la justicia es, por favor, que revea la situación, que utilice los índices que nosotros planteamos, Badaro, el IFBIC, lo que sea, pero no vamos por el tema del daño. Entonces, esto es un tema importante que nosotros ya tenemos que empezar a revisar, porque si no, lo que va a quedar es que nosotros, yo escucho todo esto, por eso hoy la charla tiene que ver con todo este tema, porque si no, lo que nosotros estamos planteando a veces, decimos por un lado una cosa y después tenemos que abocarnos a la realidad, es totalmente distinta. Entonces, volvemos al tema del derecho adquirido, ¿no? Yo tengo el jubilado y yo tengo un derecho adquirido a que me den una movilidad. ¿Qué tipo de movilidad? Bueno, la movilidad que a vos te corresponde es la movilidad por el hecho de ser jubilado. Esto es lo que interpreto yo. El estatus de haber sido jubilado, el estatus de haber adquirido el haber jubilatorio, te permite esta movilidad. Ahora, después el Estado tiene la potestad, y el Congreso tiene la potestad, no el Estado, el Congreso tiene la potestad, de poder modificar periódicamente esta movilidad en función, seguramente, a las necesidades que él tenga. Entonces, acá también, esto es un tema que habrá que revisar,
porque si el legislativo tiene esta potestad de poder modificar la movilidad, nosotros tendremos que revisar o replantear qué tipo de movilidad vamos a plantear a futuro, qué tipo de juicio de acción vamos a plantear a futuro. Los que yo veo que hablan sobre el tema del daño producido y hablan sobre la movilidad y el derecho adquirido a la movilidad, hasta ahora no he visto que hayan planteado ningún tipo de juicio que modifique la movilidad anterior. Badaro lo planteó, el IFI lo planteó, Monzó, Sánchez, pero no los veo actualmente. O sea, hoy todavía no tenemos ningún caso testigo que analice la movilidad actual o la del 2008 en adelante y diga esta es inconstitucional, afecta el derecho o perjudica al beneficiario. Esto también es importante, porque si no estamos hablando de distintos tipos de acciones, pero después cuando tenemos que conjugarlas en la misma, todo el mundo hoy sigue planteando Badaro y el IF, sabiendo de que esto no le va a dar resultado en la movilidad. Entonces, volvemos un poco a lo que hablábamos periódicamente, a lo que hablábamos al principio. Yo estoy de acuerdo con el tema de la progresión y de la sustitución en materia de derecho previsional. Yo creo que ahí está la clave de nuestros reclamos y de nuestras acciones. Yo en la acción declarativa, obviamente lo que le planteo al juez es esta revisión de los artículos 55, 56 y 58 de la ley 27.541. ¿Por qué? Porque yo considero de que no se ha podido demostrar en ningún momento el tema, yo no pude demostrar confiscatoriedad todavía, no lo he podido demostrar, pero sí lo que le demuestro es lo que establece, es que no me resulta claro y me genera un principio bastante amplio de incertidumbre sobre cómo esto se va a manejar a futuro. Hoy empiezo a entender esta incertidumbre. ¿Por qué? Porque primero se estableció una movilidad escalonada, ahora se empieza a establecer una movilidad unificada. Habrá que ver cuál es la movilidad que se establece para marzo y la posterior que se establece para diciembre. Yo esto es lo que empiezo a analizar en materia de derecho y empiezo a plantearlo de esta forma. Entonces, creo que lo más importante que nosotros tendríamos que empezar a revisar ahora, porque la movilidad que están dando ahora es una movilidad todavía que es inflacionaria. Nosotros hoy todavía no hemos podido superar la inflación. Tendríamos que nosotros plantear en cualquiera de estos casos que la movilidad supere la inflación. Y acá tenemos un fallo muy importante también de la Corte Suprema que establece de que pudo haber sido de casualidad o no, pero que establece de que los índices de actualización en materia previsional tienen que tener siempre un componente remunerativo. Entonces, lo lógico sería, en la situación en la que estamos nosotros hoy actualmente, cómo podemos llegar a plantear este índice de actualización. O sea, el Estado podría haber hecho un índice que tuviera un 100% de inflación, no lo permitiría. O sea, aunque lo hubieran hecho, no se podría permitir porque tiene que tener sí o sí un índice mínimo de remuneraciones. Por eso se eligió el RIP. Otros podrían haber sido otro tipo de índice. Pero cualquiera de estos se podría llegar a haber utilizado. Entonces, ¿cómo se va a ir dando la movilidad? Creo que va a tener que empezar a evaluarse de forma constante y permanente. Yo creo que esta movilidad sigue siendo reclamable, sigue afectando los derechos de los beneficiarios. Esto es algo que es lógico. No considerarlo un derecho adquirido, sí considerar un derecho en expectativa. Esto es el derecho previsional. El derecho previsional habla sobre los derechos en expectativa de las personas y que obviamente si hoy y actualmente estamos en esta situación, es muy probable de que o el gobierno o el Congreso o el que inicie este tipo de acciones aplaque este tipo de movilidad, la considere una movilidad mucho más estática y diga, bueno, vamos a darle a todos lo mismo para no generar el fallo, un nuevo caso, un nuevo living case, o si no, empezarán a trabajar en distintos tipos de movilidades. Si genera este tipo de movilidades, yo creo que seguramente va a estar habilitada por la jurisprudencia de Badaro y Sánchez, la posibilidad de iniciar nuevos juicios y una nueva movilidad, que vendría a ser lo que nosotros llamamos el Badaro 3. Y por otro lado, habrá que ver si se mantiene esta movilidad. Yo creo que si mantiene una movilidad estable del 6, 7, 8% y no llegan a lo que es la inflación, tendremos que reclamar la afectación que genera esta falta de una movilidad que supere el índice inflacionario.
Caso contrario, yo no creo que, yo todavía por eso estoy esperando a ver quién presenta el primer juicio, porque me interesaría analizar también esto. Yo todavía no encuentro este daño como para plantearlo de esta forma, pero sería interesante ver cómo se plantea el tema de iniciar un juicio en donde planteamos de que la movilidad que establece el Congreso de la Nación es un derecho adquirido anteriormente. Y a mí me corresponde la mejor movilidad que hubo en el país. Esto todavía hoy jurídicamente no se ha aprobado, la justicia no ha dictado ninguna sentencia favorable sobre este tema, y por ahora hoy nadie ha presentado ningún otro tipo de acción. Bueno, la charla de hoy tenía que ver un poco sobre el tema este de la movilidad, de la afectación de la movilidad, de cómo, qué planteos se pueden llegar a hacer a futuro. Esto es lo que yo estoy viendo actualmente, por eso me interesaba darles una charla, una visión actual de lo que yo estoy viendo sobre este tema. Y bueno, y obviamente de que esperando, yo quiero aclarar también que ya presenté una habilitación de feria con respecto a las acciones declarativas que ya he presentado, y no me hicieron lugar, así que con todo lo que he presentado no me ha hecho lugar. Sé que el lunes salió una habilitación de feria en un fallo por una persona que necesitaba cobrar la jubilación y no se la otorgaron, pero desgraciadamente todavía no tengo novedades con respecto al tema de la acción declarativa contra el gobierno nacional por el tema de la movilidad y la nulidad de los artículos estos. Bueno, las preguntas contesto las que necesiten o quieran, o no sé si entendieron o si quieren que repita algo. Acá preguntan si podemos mencionar cuál es el nuevo decreto. Espera que lo busco. Sí, lo leí ese, pero no llegué a tiempo. Lo tengo en la máquina. Espera que lo busco en la máquina. Pasame otra y ya lo voy diciendo. No, y no hicieron preguntas. Se cortó un poco, si algunos, bueno, decían el tema del audio, sí, porque tenés la conexión un poco media floja tu conexión, Fede, tu internet. Bueno, Hacer el puede ser. reclamo Speedy. a Speedy. No, acá no veo preguntas, me voy a fijar en el Facebook, a ver si hay alguien que preguntó algo. No, acá no había preguntas. Bueno. No. Pero, a ver, lo que yo trato de buscar en el tema de lo que estamos viendo con respecto a la movilidad es, ahora después busco el decreto y de última se lo paso, es el tema de empezar a ver los nuevos juicios de reajuste. Ya los juicios de reajuste no los vamos a poder plantear como los veníamos planteando hasta ahora. Nosotros creemos de que yo estoy seguro de que todo el mundo sigue planteando Badaro y Elif en todos los juicios. Las sentencias salen diciendo que Badaro y Elif ya no te hacen lugar porque no afecta esta movilidad a los nuevos jubilados, y que después del año 2008, si ustedes leen la sentencia de los jueces, después del año 2008, estas sentencias, esta movilidad es aplicada por la movilidad establecida por la ley. Ya te dice movilidad de ley. Entonces, si nosotros queremos demostrar de que hay algún perjuicio, vamos a tener no solamente que acreditarlo desde el punto de vista técnico y decir, mire, el cálculo me dio esto. Bueno, el cálculo te pudo haber dado mal, pero esto también es el derecho que tiene el Estado de poder decir, bueno, quiero aplicar estos índices. Nosotros no vamos a poder establecer siempre estos derechos periódicamente y decir, mire, esto está adquirido así y me lo tienen que dar de esta manera. Entonces, esto, lo que a mí me interesa de esta charla es ya no hablar siempre de lo pasado, sino que empezar a ver cómo empezar a trabajar los nuevos juicios de reajuste, cómo empezar a ver esto de los derechos en progresión, los derechos de sustitución, que el haber jubilatorio está mal liquidado, me parece que eso lo tenemos bastante claro. Yo creo que por acá va a venir el tema de la discusión a futuro, pero no creo que hoy la movilidad siga siendo, después de que pase la pandemia y que pase la ley esta de movilidad de solidaridad, yo no creo que esto siga siendo el objetivo para poder establecer este criterio único de que acá hay una afectación del derecho adquirido.
Esto es lo que a mí me interesaba hoy exponer un poco en esta breve charla en materia de seguridad social, que lo reciban y que empecemos todos a analizar esto, porque esto no es función de un análisis de uno. Yo creo que puede haber personas que estén a favor, personas que estén en contra, personas que digan, yo no estoy de acuerdo y encuentro esto, y lo bueno de esto sería poder analizarlo entre todos para poder, si alguno tiene ganas, armar una demanda o algo que en función a estos nuevos criterios, sin seguir con los criterios viejos, que hoy ya creo no van a tener los mismos resultados, y creo que la justicia ya empieza a delinear por qué no se mete en todo esto de idéntica manera que antes. Porque ya hoy cualquier planteo no lo toman, cualquier planteo no lo ven de esta manera. A mí me han mandado el tema de la incompetencia en materia de cuestiones en impuesto a la ganancia, me dicen que son incompetentes. Mismo en este planteo, la Fiscalía 2 me ha dicho que se declaró incompetente y tuve que terminar apelando en la Cámara, porque se declara incompetente en materia de movilidad, habiendo una ley que habla sobre las obligaciones que tienen, la Cámara Federal para poder tratar estos temas. Es decir que hay bastante que tenemos que empezar a analizar a futuro y no quedarnos solamente con estos fallos viejos de Badar y de Lille. Yo creo que este es el objetivo de los nuevos o de los que estamos acá los abogados previsionalistas de hacerlo. Así que bueno, Tengo un yo par de, obviamente después quedo a disposición para verlo. tengo un par de preguntas. Ahí se fueron activando las preguntas. Hay una colega que dice que quiere preguntar cómo entra a jugar el fallo Fernández Pastor, sobre todo el fallo de Cámara que distingue los conceptos de vengado y percibido. A ver, el fallo Fernández Pastor tiene dos vicisitudes. Uno que es el que aprobaron con respecto al tema de la movilidad periódica, que es el que todos conocemos del juzgado 6. Pero ¿qué le dice Fantini en el fallo Fernández Pastor? A la movilidad que vos decís, que vos declarás que es inconstitucional, yo te hago lugar, pero no al futuro, no a las futuras movilidades. Eso vas a tener que plantearlo después periódicamente. Pero por otro lado está el fallo Fernández Pastor, el incidente del juzgado 8, que es un pedido de declaración de inconstitucionalidad que dicen que no. Dicen que no le hacen lugar al pedido de inconstitucionalidad en materia de los derechos adquiridos en materia de seguridad social. Entonces, si vemos los dos, está el de Fernández Pastor el amparo y Fernández Pastor el incidente le dicen que no le hacen lugar a la acción al pedido de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo juega? Y bueno, juega desde el punto de vista de decirle a la justicia, miren, nosotros lo que vemos es una afectación. ¿Yo qué planteo en esto? Mire, a mí al beneficiario del diseño le afecta esta movilidad, pero ¿qué le afecta? De que uno le paguen el 13 y que ella le paguen el 4. Esta es la afectación que yo planteo en diseño. No una afectación eterna de la movilidad y que yo quiero que vuelvan a la movilidad de Macri o a la movilidad de la 24, a la movilidad de Badaro. Yo eso ya no lo puedo pedir. Yo lo que le estoy diciendo es, si van a afectar, si van a dar una movilidad, den una movilidad permanente para todos. La afectación es que haya escalonamiento. Yo creo que ahí es donde empieza a haber esto. Ahora, como esto está corregido ahora, yo no sé cómo va a afectar posteriormente. Esto es lo que tendremos que esperar a ver cómo lo resuelve la justicia. Tendremos que esperar varias movilidades, sí, es lo que siempre digo, que hay que esperar el tema de varias movilidades para poder declarar o poder establecer algún tipo de perjuicio en el derecho. ¿Listo? Acá pasaron el coso, es el 495 del 20. Acá tengo varias preguntas, Fede. Acá está el decreto. Claro. Entonces, con las razones que da el doctor, poco queda por que reclamar en jubilados nuevos. Yo calculo con Bluecord y no dan diferencias, pero si sus remuneraciones son viejas, el IPS sí corresponde aunque el cese sea actual o no. Plantea No. una colega. A ver, eso podría. A ver, pero estamos hablando de remuneraciones viejas. Siempre estamos hablando de tratar de agarrar lo último. A ver, lo último que encontramos es el índice de la construcción para poder decir esta es la mejor remuneración que nosotros, el mejor índice que las personas podrían tener. Pero no nos olvidemos que nosotros invitamos a la gente de ANSES a que explicaran por qué eligieron RIPTE.
Yo me acuerdo en las jornadas de la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo en las jornadas también creo que fueron las de Mar del Plata, otras jornadas que vino gente de ANSES y dijo de que el RIPTE era un índice estable y que la construcción era un índice variable, que tenía periodos altos y periodos bajos. Ahora, es función del Estado decidir cuál índice va a utilizar. Si no hay diferencia, nosotros podemos decir, bueno, por este periodo de remuneraciones viejas, quiero utilizar la construcción. Pero nos están quedando cada vez menos juicios en esta condición. Cada vez nos van quedando menos juicios, y si no se empieza a analizar cuál va a ser, y si no hay diferencias en el haber, o sea, ¿a qué voy con esto? Podrá haber diferencia en la tasa de sustitución en algún momento, que esto sí todavía sigue siendo algo para discutir. La tasa de sustitución, hoy tenemos el fallo Harman que tiene que resolver la Corte Suprema. Si la tasa de sustitución sigue siendo el 45-50%, es una tasa baja en función a lo que decía Betancourt. Betancourt hablaba del 70%, pero quedó en la Cámara, no se llegó a la Corte Suprema. Distinto es el fallo Harman, que hoy está en la Corte Suprema y que tiene como objetivo resolver este tema de la sustitución del haber jubilatorio. Si Harman dice de que el haber jubilatorio tiene que estar con una tasa de sustitución por arriba del 70%, y ANSES sigue liquidando por debajo del 70%, y bueno, y vamos a tener obviamente nuevas acciones para poder plantear en materia de sustitución, no sé si de movilidad, de sustitución del haber jubilatorio. Vamos a tener que remitirnos mucho a Sánchez con respecto al tema de los juicios de reajuste. Yo creo que yo hoy seguí planteando la movilidad como el factor esencial de iniciar un juicio de reajuste, creo que se está agotando. Perfecto. Bueno, por último, casos por impuesto a ganancias, ¿hay que iniciar en contencioso contra AFIP y ANSES? Pregunta. No, en contencioso no lo tenés que iniciar. Los impuestos a la ganancia lo tenés que iniciar en ANSES, te lo van a derivar a contencioso, porque se van a declararse que no tienen competencia para poder resolver esto, pero van a pasarlo sí o sí a contencioso. La Cámara es la que tiene la última potestad para resolver si es contencioso administrativo o seguridad social. Yo todavía tengo fallos esperando eso, está en la relatoria de tercera y quedó ahí. Así que estoy esperando esto. Y otra colega pregunta, ¿cuál sería entonces el argumento para accionar? ¿Cuál sería? El argumento para accionar, entonces. Uno de los argumentos puede llegar a ser la tasa de sustitución, de que no es la tasa de sustitución establecida por Harman o establecida por Betancourt. Esa sería una posibilidad de accionar. Ahora, seguramente toda la gente va a seguir accionando por Badar y Elif. Esto no me cabe duda. Nadie va a dejar de poner Badar y Elif porque creen de que acá es sustitución más movilidad. Yo ya hoy no veo sustitución más movilidad como el problema. Yo empiezo a ver más el problema. La movilidad puede afectarlo, pero hay que aclarar cómo es la afectación. Yo creo que sigue siendo una movilidad inflacionaria. Entonces, si vamos a hablar sobre movilidad inflacionaria, tenemos que hacer un análisis de todo lo que perjudica la inflación a el haber descuidado. Esto es un tema que, bueno, habrá que analizarlo. Pero por otro lado, yo lo que no encuentro hoy es que la movilidad no la pueda establecer el gobierno. Yo creo que la movilidad hoy que tenemos, porque Badaro no la tenía, Badaro le hacían un decreto, hoy tenemos un decreto, pero anteriormente no teníamos un decreto. ¿Qué vamos a plantear? ¿Movilidad por el periodo que tuvo un decreto de necesidad de urgencia? Y después cuando pase al legislativo, ¿qué le vamos a decir? Esto es lo que tenemos que analizar antes de que se empiece a actualizar la movilidad, porque ahí podrá haber algún tipo de diferencia. Ok, otra colega pregunta, ¿conviene esperar la ley nueva de movilidad a fin de comprobar si recompone los haberes o si es reclamable en juicio también esa ley? Siempre el tema es esperar cuál va a ser la nueva movilidad. Esto va a ser eterno. Las distintas movilidades nos van a ir dando la posibilidad de definir qué tipo de acción seguir o qué plantear en las acciones en materia de previsión. ¿Qué pasa con los regímenes especiales con respecto a la movilidad, concretamente con los docentes? Los regímenes especiales, la nueva movilidad los puso en suspensión y están en revisión. Se tendría que haber formado la comisión de revisión de los regímenes de los regímenes especiales de seguridad social, pero hoy todavía no está conformada y no se están trabajando. Salvo el Poder Judicial, que fue modificado, el resto hoy no está
en vistas de modificarse, lo cual no significa de que esto no se haga. Igual quiero aclarar de que la ley de reparación histórica también hablaba de la creación de una comisión para revisar todas las leyes especiales de regímenes previsionales, y tampoco se llevó a cabo. Así que esto está todavía ahí. Acá hay 2 preguntas que me parece que ya fueron respondidas, pero por las dudas las voy a leer y cualquier cosa, si no, las colegas escriben de nuevo. Tendríamos que esperar varias movilidades consecutivas antes de accionar, dice una, y otra colega escribe, hay que esperar en el acumulativo cuánto afecta esta movilidad. Me parece que ya está respondido, pero no. Es lo mismo, el acumulativo es lo que va a demostrar, el que pueda demostrar de que esto es confiscatorio, porque acá tenés actis caporales, vas a tener que vos demostrar de que hubo confiscatoriedad. No se olvide de que la confiscatoriedad de la Corte es del 15%. Okay. Entonces, hoy por hoy, solo queda la posibilidad de reajuste por recálculo del haber inicial. Calculo de que esta es la posibilidad más lógica actualmente. ¿Cuál es el fallo que dice que el sistema de movilidad tiene que tener componente remunerativo? El fallo es del 14 del 10 del 99. Yo les doy el número porque no tengo los autos, no me acuerdo los autos, pero lo tengo acá. Es así, es B corta. Bueno, se los escribo así, ya lo tienen. Yo se los escribo, dale, pásame la otra. ¿El poder adquisitivo no puede ser un punto a reclamar? No, pero me mató. ¿Qué es el poder adquisitivo de la persona? Claro, preguntan a colega como si, digamos, si el poder adquisitivo fuera como un punto a reclamar. El poder adquisitivo sería la tasa de sustitución y sería la proporcionalidad y sustitución del haber jubilatorio. La merma del poder adquisitivo, digamos. Exactamente. Ok. Bueno. ¿Lo escribiste el fallo? Ya está, ya se los mandé. Bueno. Lo pones así y te sale. ¿Cómo? Lo ponen así y sale el fallo. ¿Dónde lo escribiste? ¿Acá en el Zoom? No, pará, se lo mandé a Marcelo Gaspani, por eso tiene solo. Ahora se los mando a todos, no, se los mandé uno solo, por eso. Le contesté a uno, por eso. Ahí va. Así también se los copio en el Facebook también para que les quede. Bueno, y lo otro sería, respecto de inflación, las sentencias constantemente dicen que no tienen relación sino la sustitución. Es el problema, ¿ves? La inflación no es parte para el juez de la mejora del haber jubilatorio. Acá es lo que yo digo, no podemos acreditar, en ningún momento pudimos acreditar el perjuicio. El daño no está acreditado en ningún momento y la inflación como un daño no se ha podido demostrar, porque cuando nosotros hablamos sobre el tema del daño, lo decimos porque vivimos diciendo, sí, perjudica, el damnificado en esto, después no lo podemos acreditar en materia previsional. Y los jueces no lo revisan esto como un daño, no lo revisan. Entonces, lo que vamos a poder hacer nosotros es reclamar en función a lo que los jueces, a lo que nosotros consideremos que afecta al haber jubilatorio. Yo creo que hay una afectación la movilidad, yo creo, no es que no lo crea, lo que pasa es que hay que acreditar cómo afecta esta movilidad nueva, o la que otorgan, a los jubilados. Yo creo que el mayor problema de la afectación siempre va a ser la inflación, porque si acá no hubiera inflación, yo creo que no plantearíamos ni juicios ya, salvo el error en la liquidación, ya no tendríamos mucha posibilidad de plantear juicios de reajuste. Lo que yo opino, ¿no? Por lo menos en esto. Claro. Está bien. Dame un cachito que hay un colega que dice que está esperando para entrar, pero no me parece. Para reclamar por el haber inicial, ¿qué argumento sugiere? ¿Eso te lo pregunté? No. No. Está bien. Los argumentos del haber inicial, pues, es el tema primero. El cálculo, si vos ves el cálculo te va a dar la posibilidad de haber sido un error o no en el haber inicial. Este es el primer, Ya lo habíamos más dicho básico antes, que sí. utilizamos nosotros. Sí, ya lo Sí, explicamos. lo habíamos El tema es la mencionado. sustitución del haber.
Después me Y piden el modelo de acción meramente declarativa, bueno, después se lo paso a la sí, ya doctora Colombo para que lo tengan y lo lean. O no sé si te lo pasé, ya no no, me no me acuerdo. lo pasaste Creo que y lo, no. bueno, Em, te lo paso ahora, dale. Cuando me los pase yo les aviso, porque lo tenías en el trabajo. ¿Cómo crees conveniente acreditar el daño? No, el daño hay que demostrarlo, es difícil acreditar el daño. A ver, Karina Gali de Mar del Plata, ¿cómo estás? Es difícil acreditar el daño. Por eso yo estoy diciendo, yo quise acreditar el daño moral, quise acreditar un daño que perjudica al beneficiario, que le dice, a ver, ¿por qué no le pagás en tiempo y forma? ¿Por qué no le pagás la jubilación como corresponde? Y la justicia dijo, no, acá no hay daño moral. Acá no hay daño moral. Entonces, ¿yo cómo puedo acreditar de que la liquidación esta afecta a una persona a futuro? Tengo que demostrar de que esto fue hecho de forma intencional, de que hubo algún tipo de malintención por parte del Estado, de que, la verdad, hay que acreditar el tema del daño. Yo creo que esto habría que hablarlo con gente que hace derecho civil, en donde sí tienen un daño, porque vos al daño, todos nosotros cuando tenemos un daño, ¿qué pedimos? Indemnización. ¿Alguno de ustedes pide una indemnización por la movilidad? ¿Alguien pide que se lo No. indemnice por haberle hecho mal liquidado la movilidad jubilatoria? A mí me resulta raro de que todo el mundo habla de daño, pero después nadie reclama la indemnización en materia de daño. ¿Cuál es el daño que produce la movilidad si después no lo reclamamos? Yo no conozco a nadie que reclame el daño al lucro cesante, daño emergente o daño moral en materia de haber jubilatorio. Sí produce un daño. ¿Y cuál es la indemnización? ¿La indemnización qué es? ¿El retroactivo? No, si el retroactivo tiene que ver con los índices y la liquidación errada. Y después la tasa activa o pasiva que te pueda llegar a pagar el juzgado de acuerdo a la suerte que tengas. Entonces, todo es tan así, tan grande el daño que se produce. Esto es lo que por eso el planteo de hoy era esto. ¿Cómo se van a producir los nuevos juicios de reajuste si nosotros vemos todo de esta manera? ¿Cuál es la visión que tenemos a futuro? Estoy fijando más preguntas. Bueno, acá una colega nos cuenta que le habilitaron la feria para una invalidez en la sala 3 y pasó a sentencia. Bueno, la semana pasada el doctor Fantini había comentado que estaban habilitando para esto. Bueno, creo que acá no hay ninguna Y pregunta después, no, más. para Karina me dice, pedís La la reparación, perdón. reparación Sí, a la a situación. a la situación. Yo lo que le pido en la acción declarativa es que se aplique el mejor índice de movilidad que la justicia considere. Ok. Que él decida cuál es el mejor. Si es el anterior, que la suspenda esta y que me aplique la anterior. Sino que me aplique la que él considere que es el mejor índice que se puede utilizar. Yo no le exijo obligatoriamente de que me dé Macri el índice. No. Que él se ocupe, como juez, de determinar cuál es el índice que corresponde. Ok. ¿Mm? Acá tenemos a la doctora Mónica Garmendia, nuestra presidenta. Mónica, dame un segundito que te busco para darte la palabra. Olga me pregunta, ¿no hay daño que se muera la gente y no llega a cobrar por las innumerables apelaciones? Sí, perfecto. Yo lo planteé en el daño moral esto, justo esto en el daño moral, Olga. Y no te hacen lugar a esto. Esto es parte del juicio, según la justicia. Que se muera la gente, que no cobren tiempo y forma, es parte del juicio aparentemente. Porque yo esto lo planteé justamente diciéndole, ¿cómo puede ser que un reclamo entre administrativo y judicial llegue a 8, 9, 10 años para que se haga efectivo el pago? Entonces le solicité que este retraso que ANSES tiene en haber hecho bien la liquidación se castigue con una indemnización. Que yo establecí y le dije, no le dije el monto porque el daño moral es incalculable, y le pedí que si no tenía el árbitro judicial para poder hacerlo, yo lo hubiera determinado. Me mandaron a casa. Me dijeron que esto no es parte de la seguridad social establecer daños. Hola, doctora Garmendia, tenés el micrófono abierto, Mónica. Sí, ¿qué tal? Hola a todos. Quería agradecer a todos la presencia. Quise leer una pregunta y ahí se habilitó la manito, así que pensé que quería. pero pero igual le quería comentar a Federico
que realmente es interesante la propuesta que está haciendo con respecto a lo que se viene en materia de movilidad. Porque, bueno, acreditar el daño, estamos en un derecho federal de la seguridad social que tiene otros componentes, por eso trasladar la teoría del daño a lo que es la seguridad social y especialmente la previsión social, tiene que ver con el concepto de la vulnerabilidad, que él bien habló de los dos fallos, tanto el de Blanco Lucio y el de García, donde el juez un poco dejó de lado lo sustitutivo para hacerse cargo de resolver por estar dentro de los adultos mayores, dentro de lo que es un riesgo, ¿no? Las personas adultas mayores. Pero el tema fundamental que él viene hablando, ya lo veníamos comentando nosotros desde el Congreso de Salta, donde se estimaba que con la ley de movilidad se iba a mermar mucho los pedidos de reajuste. Eso ya se venía comentando en la doctrina. Y también el tema del avance del asistencialismo. Lo podemos ver por las diferencias que él está diciendo entre el porcentaje del 12, 13, 14% y el del poco por ciento de aquellos de aumento en la movilidad de los saberes. Así que es una manera de repensar qué vamos a hacer de acá, y más en un marco de pandemia, y más en un marco donde hay un trabajo muy precario, donde hay mucha pérdida de puestos de trabajo, y donde se va a modificar todo lo que es financiar el sistema previsional, para poder sostener también el pago de todos los juicios que se pretenden. Hasta ahora hay, no sé la cantidad de juicios que hay en trámite, pero después tendremos que ver después de la ley. Era eso nada más. Hablé esto porque sin querer puse la mano. Era eso. Bueno, Ok, bien, bien. Bien, bien, a mí me parece que bueno, por eso me parece que es interesante empezar a hablar sobre la seguridad social gracias, a Mónica. futuro y la previsión y el derecho previsional a futuro. Yo obviamente concuerdo con Mónica en esto y hay que empezar a revisar un poco el tema de lo que nosotros podemos llegar a plantear. Después acá algunos preguntan, ¿ANSES nunca paga costas? Y bueno, a ver, la ley de honorarios profesionales del año 2018 establecía costas a la vencida en materia de derecho previsional, pero el decreto reglamentario lo modificó y de vuelta aplicó costas por su orden. Esto es un arreglo hecho entre noches, entre tintas y medianoche, y bueno, quedó de esta manera. Ahora, habrá que también ver esta posibilidad. Todos nosotros pedimos que se aplique el tema de costas a la vencida. Yo lo pido siempre en la justicia, y que ANSES se haga cargo de pagarnos a nosotros por un juicio, más por el retraso del juicio. Pero bueno, hoy todavía esto no sale, como también sabemos de que la tasa se utiliza la tasa pasiva y no la tasa activa. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con daño y en materia de progresión será bueno ir analizándolo y empezar a rever. Yo creo que sí va a seguir habiendo el tema de iniciación de juicios y de litigiosidad. Yo no creo que esto baje, pero siempre la propuesta es, como decía la doctora Garmendi, la propuesta es que con tal cosa va a haber menos litigio. Entonces, con la reparación va a haber menos litigio, tampoco fue la solución. Ahora, esto va a haber menos litigio, tampoco creo que sea la solución, porque la solución va a ser que ANSES algún día liquide de una manera fija el haber jubilatorio de un beneficiario, que esto no haya más reclamo de que yo no puedo vivir de que sea parte, sea sustituible a lo que es el traspaso del trabajo a la pasividad. Esto es lo que yo creo, y que bueno, vamos a tener que empezar a verlo desde otro punto de vista, y bueno, lo bueno es empezar a charlar o empezar a debatir todos estos temas. Yo igual creo que ahora en Thomson Reuters va a salir un trabajo que hice sobre el tema que yo es interesante, que sale en la ley, porque sale en la ley, en el diario de la ley, que es gratuito, y sería bueno a los que lo quieran o lo puedan leer, que lo debatamos después y digamos qué podemos hacer en función a este tema de la movilidad. Perfecto.
Bueno, acá hay varios comentarios, no sé en qué, hasta habíamos llegado, si existe relación entre la recaudación de aportes y contribuciones y los aumentos a las jubilaciones. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Si Espera, pues estoy existe, buscándolo. no sé, porque vos habías respondido, habíamos No, respondido, otro no. pedí- para Federico, ¿sigue existiendo relación entre la recaudación de aportes y contribuciones y los aumentos a jubilaciones? Siempre la parte, sí, porque todavía el 30% ese se tiene que respetar con respecto al índice de afectación. Es decir, que hay una parte que se va a tener que seguir utilizando. Lo que pasa es que cómo se utiliza y cómo se hace efectivo esto todavía si yo todavía no quiero ver por qué se aplicó el 6, de acuerdo a los estudios, también quiero aclarar porque a la gente le gustan los números, de acuerdo a los estudios que han hecho algunos abogados que se dedican a hacer diferencias entre la movilidad, dicen de que la movilidad que le hubiera dado la ley de Macri daba alrededor del 10%, ahora no del 6%. Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿es un derecho adquirido? Es un derecho adquirido, me tiene que dar el 10%. Entonces yo voy a hacer siempre la movilidad de Macri para demostrar que este derecho ya está adquirido anteriormente. Esto es lo que yo pongo en tela de discusión, ¿no? Porque todos vamos a hacer un cálculo que dé bien. El tema es si es así. Hay gente que en el cálculo le pone, saca los y le da un retroactivo de 4 o 10 millones de pesos. Después cuando tiene que poner los topes te da 1,5 millones. Entonces no es lo que le conviene, es lo que establece la normativa. Esta es la realidad. Después preguntan qué pasó con el tema del amparo colectivo. El amparo colectivo de Semino está en la misma situación que hasta ahora. Per saltum, yo no tengo entendido que le hicieran lugar a ningún per saltum la Corte. No tengo entendido que le hayan hecho lugar al per saltum, por lo tanto creo que está en la Cámara a los efectos de resolver si esto se toma como acción colectiva o se sigue quedando como una acción individual. Igual hay que reconocer que Camarata cambió el criterio, porque con Fernández Pastor no le hizo lugar a la acción de amparo. Yo les acabo de decir que el incidente de Fernández Pastor no hace lugar a la acción de amparo, sino que le dice que no tiene derecho a este tipo de planteo, o sea, no considera que es la vida idónea. Y sin embargo, posteriormente, unos años, le dice, ahora Semino, sí, mirá, te hago lugar a la acción de amparo, pero no a la acción colectiva. O sea que esto es un cambio. Claro. Bueno, y ahí hay varios comentarios. Hay una colega que nos dice que con respecto a los honorarios, bueno, en Mar del Plata... Vamos a Mar del Plata, hay que ir a Mar del Plata. Costas a la están saliendo vencida, hay que ir a cosas. Mar del Plata. Acá Hay que ir a habíamos Mar del tenido Plata. una jueza, la doctora Muleiro, en el juzgado 5, estaba sacando sentencias de primera instancia en un momento, costas a la vencida, pero bueno, después en segunda instancia se perdían. Bueno, ¿qué consecuencias trae para los afiliados la reforma del 7 del 4 de la ley 24018? Y las consecuencias para los jueces y los diplomáticos, la carrera diplomática, es que van a tener un haber jubilatorio que no es, es del 82%, pero ya no de su última remuneración, sino de los últimos 120 meses remunerativos. Le cambian, la sustitución cambia al último a los últimos 10 años. O sea, pasan a ser como nosotros, pero con una tasa de sustitución del 82%. Esta es la única diferencia. Igual los jueces van a reclamarlo esto, porque ellos consideran de que es un derecho adquirido ya, y que no hay forma de moverlo. Bueno, esto es un tema de discusión, además van a tener que resolverlo ellos esto, así que vamos a ver cómo se defienden sobre este tema. Pero obviamente que los afecta. Hay una pérdida indefectiblemente grande de lo que era el haber jubilatorio de un juez que se va con el 82% de 400.000 pesos sin tope, y sin impuesto a la ganancia, contra un juez que se va con el 82% de los últimos 120 remuneraciones. Hay diferencia. Bueno, Fede, si querés comentarles que el 25 de junio vamos a tener una actividad No, eso te lo dejo a vos todo para que lo Bueno, comentes. pero Dale. el 25 de junio vamos a tener una actividad con el autor Jorge García Rapp sobre un trabajo que ha hecho. Hay una nota que vamos a compartir para que puedan leer, que es parte de su trabajo, que salió publicado en un periódico muy interesante sobre
esta movilidad o esta nueva movilidad. Así pueden leer. Esta actividad se va a desarrollar también acá por Zoom y tiene que ver justamente con ampliar un poco sobre este tema. El doctor Jorge García Rapp es profesor universitario y docente conjuntamente con el doctor Federico Despoulis Netri. No sé si querés agregar algo, Fede, al respecto, que me ayudes. No, es una charla, va a ser una charla interesante. Obviamente se va a tratar estos temas más de doctrina, pero que sirven a futuro para empezar a ver cuál es la situación en la que están los jubilados y la que estamos nosotros como abogados. Porque es interesante empezar a analizar nosotros como abogados cuáles son las acciones a seguir en este caso, porque se va a ir limitando. Todo este tipo de juicios se van a ir limitando indefectiblemente si nosotros no tenemos otra visión. Así que es interesante escuchar Claro, todas estas charlas en lo posible para después analizar nosotros cómo seguimos. desde el punto de vista doctrinario, fundamentalmente, y jurídico. Uh-huh. Bueno, así que nada más que agregar, no hay más preguntas. Bueno, Vamos. espero que les haya servido, que haya sido útil, bueno, y agradeciendo siempre a la DAP por poder darme este lugar para poder traer ideas y debatirlas, y no venir a veces con una cosa masticada y decirles hagan esto o lo otro, sino ya empezar a pensar, ya que estamos encerrados en nuestros estudios, en nuestras casas, o en donde podamos, y no tenemos otra alternativa, no hay todavía un horizonte a que la justicia va a abrir próximamente, entonces yo creo que sería bueno empezar a plantear y a pensar en este periodo de nuevas acciones para poder rever los juicios a futuro. De hecho, en esta cuarentena, desde que arrancó a mediados de abril, cuando nosotros nos sentamos como ADAP en comisión, nos hemos sentado a pensar, bueno, que este tiempo íbamos a aprovecharlo y a sacarle ventaja dentro del panorama para cuando pasara esto salir a pesar de fortalecidos y más capacitados. Tenemos un junio muy interesante, en ADAP hemos preparado muchísimas actividades. Yo hoy les pasé una publicidad sobre esta semana, y les comenté que la semana próxima va a estar el doctor Torti, y tenemos el café previsional. El miércoles 17 tenemos una jornada bastante amplia con el doctor Despoulis Netri y quien le habla, que hemos preparado sobre ejecución de sentencias y análisis de las inconstitucionalidades. Va a ser un taller con una duración de 3 horas. Y bueno, y después ya les vamos a ir haciendo llegar porque tenemos otras charlas también importantes. Va a estar el doctor Elías hablando de las cajas y esta del doctor García Rapp el 25 de junio. Bueno, no los quiero aturdir más y le damos por cerrada esta charla. Les agradecemos muchísimo. Un cariño. Muchísimas gracias. Saludos a todos.